El Señor te bendiga en esta hora en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Brevemente quiero decirte una cosa muy importante. En estos tiempos y en estos últimos días hay una activación de matadores de sueño, de matadores de propósito. Tus guerras son reales, tus batallas son reales, pero hay una verdad que está por encima de toda guerra y de toda batalla. Una de esas guerras o estrategia en la guerra es crear alianzas. Sí, alianzas. En cuanto a Dios se refiere, está lo que se llama conexión divina. Conexión divina es lo que le pasó al apóstol Pablo. El Señor se le revela y el Señor le dice, entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que quiero que hagas. Y la palabra dice que estuvo 3 días en ayuno y oración. Y el Señor le envió a un profeta, aunque no tiene ese adjetivo o esa palabra de profeta en ese momento, sino que implica que era un discípulo del Señor, pero no cualquier discípulo. Era un hombre muy íntimo. Y el Señor se lo envió a Saulo para 2 cosas, para que los ojos le sean abiertos y para que sea lleno del Espíritu Santo. También el Señor le revela quién es Saulo delante de su presencia. Y este hombre va y cuando le impone las manos, Pablo es lleno del Espíritu por primera vez y sus ojos se le abren, pues había quedado ciego. La Biblia enseña de un grupo de siervos de Dios, los creyentes de Berea, los bereyanos. La Biblia dice que eran muy diestros ellos. Ellos inquirían en la palabra para ver si lo que le decían o trataban de enseñarle era así, que estuviera acorde a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero también la Biblia habla de la iglesia de Éfeso, en Asia Menor, las 7 iglesias en Apocalipsis, mensaje a Éfeso. Dice que has probado aquellos que dicen ser apóstoles y los ha hallado mentirosos. Hoy por hoy hay una cacería en diversos aspectos. Lo digo por la gracia de Dios, porque cuando he ido a lugares a ministrar, cuando salgo a ministrar a otros lugares por la gracia de Dios y para su gloria, voy a una asignación. Normalmente me ha pasado varias veces donde miembros, hijos de Dios plantados en ese lugar, me caen atrás cuando me voy y me han preguntado que dónde yo pastoreo. Lo cual yo rehúso y le digo, no, pregúntale a tu pastor que te diga dónde yo pastoreo. No me gusta porque es algo que tiene que ver con muchas cosas adversas, las cuales no quiero tocar ahora, porque la Biblia dice que tú creces donde Dios te planta. Tú creces donde Dios te planta. En mi caminar crecí y cuando Dios me envió donde el profeta mayor, que amo y respeto, que es también mi amigo, ha sido mi pastor, el apóstol Jesús Diloné, ya yo era evangelista nacional. Pero cuando Dios me envió allá fue una bendición extraordinaria. Y ahí me mantuve hasta que Dios me saca a las naciones. Alabado sea Dios. Me mantuve hasta el sol de hoy, estoy conectado con Él. Doy gloria a Dios por la vida de este hombre de Dios. Pero fue una conexión y una dirección muy precisa del Señor. Fue algo tan preciso que yo viví una experiencia con caer aceite del cielo sobrenatural sobre mi vida y sobre lo que estábamos en ese ayuno. No obstante, quiero que tengas cuidado con quién haces alianza. Las alianzas son perniciosas. O te pueden bendecir o te pueden perjudicar, pero en más del 90% son perjuicios. Por ejemplo, el rey David era un rey, era profeta, era un guerrero como nadie. El rey David era guerrero, era profeta, era un salmista, un adorador, era un rey y era un hombre que amaba la presencia. Sin embargo, él hizo una alianza con alguien que por muchos años él pensó que era su amigo. Él le abrió su corazón a este hombre. Este hombre se llamó Ahitofel. Ellos comunicaban los secretos en la presencia de Dios. Sin embargo, alabado sea Dios para siempre, Ahitofel lo traicionó.
Aitofel estaba con Absalón. Aitofel fue el artífice de estimular y levantar a Absalón para que Absalón, como hijo de David, se rebelara para procurar matar a David. El consejo de Aitofel era como consultar a Dios. Y David tuvo que orar, y el Salmo 55 habla de esto. Él dice, no me afrentó un enemigo, porque me hubiera ocultado de él. Ni se levantó contra mí el que me aborrecía, sino al parecer tú, mi amigo, mi guía, mi familiar. Entonces, cuando a David le dicen, Aitofel está con Absalón, David emite un decreto. El decreto del hombre de Dios fue el que subió y prevaleció. Y David dijo, Jehová trastorna el consejo de Aitofel. Y Aitofel, su final fue que se ahorcó. Aitofel, su final es como Judas. Por eso, él fue su amigo en un momento dado, y el mismo David dijo, te bendicen con la boca, pero con su corazón te maldicen. Hoy en día hay que tener mucho cuidado. Siempre hay dos extremos, un espíritu fuerte y un espíritu débil. Siempre el espíritu más fuerte, sea que esté correcto, un espíritu que esté alineado, o un espíritu que esté imperfecto, va a usar sagacidad. Siempre. Por eso yo digo que los dones del espíritu se pueden corromper, y es la verdad, y que el que se desliga del espíritu de Dios por violar principios, se conecta con un espíritu luciferiano. Ya no opera en sabiduría, en temor, en justicia, sino que opera en astucia, en altimaña, en alevosía, en premeditación. Es alguien astuto, se mueve en astucia. Normalmente eso acontece porque es característica de la rebelión y de una sabiduría corrompida, animal, terrenal y diabólica, lo cual la palabra habla en Santiago. La Biblia enseña esto muy claramente, y hay personas que llegan a lugares, y lo digo y lo retengo. A las iglesias van dos tipos de personas: lo que Dios lleva y lo que el diablo manda. Por ende, el espíritu fuerte identifica al espíritu débil, se mueve sutil y lo empuña, lo persuade, y siempre se mueve tras bambalinas. Es decir, el espíritu jezabélico se mueve tras bambalinas, por detrás, como una serpiente. Nota, la serpiente era más fuerte que Eva, por eso la persuadió. Ya Eva no miraba a Dios de la misma manera, es el mismo principio. Miraba a Dios, y cuando Dios hablaba no le interesaba ni le afectaba su espíritu. Ya no era vida para ella la palabra de Dios, sino que ya miraba a Dios con una mentalidad caótica y con una predisposición para hacer lo que Dios había dicho que no se hiciese. Así que recuérdalo, busca la dirección de Dios en todo lo que hagas, camina en lo correcto para que veas la gloria de Dios, lo justo. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y nunca va a violar. La palabra de Dios no se viola a sí mismo. Por ende, ninguna palabra profética que se salga de la palabra de Dios puede invalidar la palabra de Dios. Toda palabra profética que invalida la palabra de Dios no es de Dios. La palabra de Dios es el universo en donde lo profético gravita. En esta hora, Dios te bendiga grandemente. Recuerda, el que anda con sabio, sabio será, pero el que se junta con necio será quebrantado. Eva se hizo amiga de la serpiente y por consiguiente se hizo enemiga de Dios. Y al violar el principio, la muerte operó en ella. Antes de comerse el fruto, ya la muerte había entrado en ella, porque ella miró el fruto y lo codició. Y se llevó de una palabra que el diablo le dijo: con que Dios os ha dicho que no coman. No, de los árboles podemos comer, pero del árbol que está en medio no lo miraréis ni tocaréis. Y la serpiente le dijo: no, lo que pasa es que Dios es un egoísta. Eso fue lo que le dijo, en otras palabras. Él sabe que el día que ustedes coman van a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Y ella miró. Y cuando miró, su corazón se apartó de Dios y se relacionó con la serpiente. Cuando lo miró, lo codició. La palabra de Dios la tiró por el suelo y el espíritu luciferiano la enganchó, la atrapó. Que no te pase esto. El que anda con sabio, sabio será.
pero el que se junta con necio será quebrantado. Josué fue Josué porque anduvo con Moisés. Josué fue fiel y leal. El Señor Jesucristo, aparte de que había venido con un diseño, y es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, Dios, Immanuel, Dios con nosotros. El Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, estuvo en medio nuestro. Pero en otras palabras, Él caminó y cumplió toda justicia. En otras palabras, Él fue quien fue, porque Él supo caminar y honrar y estar con la unción de Dios que estaba con Juan el Bautista, en el ministerio de Juan el Bautista. Él estuvo ahí, porque a Juan fue que se le dijo, sobre quien tú veas que desciende y permanece. Ese es el enviado, el ungido de Dios. Y Juan le dijo, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios para siempre. Es muy importantísimo que entiendas esto. Eliseo fue Eliseo porque anduvo con Elías. Eliseo no andaba con ninguno de los demás hijos de los profetas. En otras palabras, había un conflicto porque él le decía, yo lo sé, callad. Él mantenía distancia. Había una guerra, la palabra lo deja entredicho, se puede ver que había una guerra silenciosa porque Dios escogió a alguien que ni siquiera era hijo de profetas para hacerlo padre de profetas, padre de la nación. Por ende, es importantísimo esto, pero todo el que hizo alianza incorrecta, por ejemplo, Aarón era voluble. Aarón hizo alianza con su hermana María, y María lo llevó a pecar delante de Dios. De hecho, María o Miriam salió leprosa. Ellos pecaron y quien oyó el pecado fue Dios, y Dios salió en defensa de Moisés. Ellos, en vez de irse en pos de Moisés, Miriam estaba criticando a Moisés con Aarón, su hermano. Aarón era voluble. Aarón quiso alegar excusa cuando tomó el oro, que era la bendición de Dios para el pueblo, para elaborar una maldición, y quiso excusarse con eso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando ves en la Biblia los hombres de Dios y mujeres de Dios que caminaron en lo correcto, alineados al propósito, siempre vieron la gloria de Dios. Por último, hay una alianza que la hablé a la iglesia, que por la gracia de Dios pastoreo, y es cuando Josué y el pueblo de Dios hicieron alianza con la gente de Gabaón. Los de Gabaón le mintieron, lo tomaron como conejitas de indio. A un profeta, digo profeta porque oía a Dios, era un hombre terrible. Y el Señor le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué y los ancianos cometieron un error. Hicieron alianza con Gabaón y Gabaón los engañó. Los gabaonitas dijeron que venían de muy lejos, con panes mojosos, con ropa vieja, con calzado envejecido y con odres de vino viejo. Y dijeron que venían de muy lejos. Y dice la palabra, y los hijos de Israel no consultaron al Señor. Hicieron alianza, y esta alianza desató una guerra, pues 5 reyes vinieron a exterminar a Israel. Pero el Señor estaba con ellos vencieron y prevalecieron. Por ende, hay alianzas que desatan guerra, hay alianzas que te maldicen, hay alianzas que te atrasan, hay alianzas que te sacan de la senda que Dios diseñó. Hay alianzas incorrectas. La mejor alianza es con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Y si tienes un hombre de Dios, una mujer de Dios, sellado por Dios, que Dios puso para instruirte, para formarte, pues esa sería la mejor alianza. Amén. Siempre busca la dirección de Dios, ora y sincronízate con la palabra y con la presencia. La palabra de Dios ha sido engrandecida por encima de todas las cosas. Que Dios te bendiga. Y por último, sentimientos y voluntad son enemigos. Sentimientos humanos y la voluntad de Dios siempre van en contra. Hay cordones umbilicales que hay que cortarlo. Hay cordones con personas que son relaciones incorrectas, que detienen e impiden la gloria de Dios, que hay que quitarlo. Y conectarte con el Espíritu Santo, con la palabra, y con quien Dios ha diseñado para ser formado, ser instruido. Por ejemplo, aquí terminaré ya.
Pablo fue la conexión divina para bendición del reino, pero en este caso, quien fue bendecido fue Timoteo. Pablo fue el padre ministerial de Timoteo, no espiritual, sino ministerial, porque Timoteo viene desde niño sirviendo al Señor. Pablo habla de esto. Ahora, cuando Pablo se encuentra con Timoteo, es una conexión divina, tanto así que Timoteo, como ministro de Dios, si estaba haciendo, créeme, el depósito que había en Pablo lo catapultó. Dios usó el depósito que había depositado en Pablo para catapultarlo. Pero Pablo vivió lo mismo también, porque Pablo tuvo una conexión divina de parte de Dios. Una de ellas, muy importante en su vida y ministerio, fue la conexión con Bernabé. Aleluya. El Espíritu dijo, apártame a Bernabé y a Saulo. ¿Ve? Bernabé le llevaba ciertos niveles espirituales. Luego la Biblia dice Pablo y Bernabé, dando a entender que Pablo creció a esa altura, anchura, profundidad que tenía en su espíritu, el depósito. A su nombre sea la gloria. Por ende, Timoteo evolucionó porque hay conexiones, sí, que son de bendición. En esta hora Dios te bendiga grandemente. Ora, conságrate, ayuna, busca a Dios con todo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Cumple el propósito de Dios. Si estás siendo formado, sé fiel, sé leal y deja que Dios complete la obra en ti, porque es necesario ser para poder hacer. Asignación no es un deseo de una emoción producida aún por una palabra. Asignación no es un deseo. Asignación es un descubrimiento que viene como resultado de estar expuesto a la presencia de Dios, el lugar donde Dios se revela. Y eso cuesta un precio al tal del sacrificio. Dios te bendiga. Shalom.